Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Jurídicamente Hablando. El día de hoy nos encontramos con Luz Helena Inés Bueno Sirión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es diplomática de carrera del Servicio Exterior Mexicano, fue ex embajadora de México en Trinidad y Tobago y tiene trayectoria consular en Estados Unidos. El día de hoy hablaremos de derecho y de diplomacia, de su práctica cotidiana y del impacto real que usted ha tenido en la vida de las personas. Antes que nada, ¿qué fue lo que la inspiró a entrar al Servicio Exterior Mexicano? El gusto por el mundo. Siempre me gustó, siempre tuve curiosidad de ver otros lugares, pero no como turista, sino de vivir en otros lugares, de sentir otros lugares. Eso me encantaba la idea. Y tuve un marido que tenía la misma curiosidad que yo, digámoslo así. Entonces fue muy fácil tomar la decisión. ¿Y cuándo se dio cuenta que el servicio público era su pasión, que a esto se quería dedicar? Bueno, que el servicio público era mi pasión o mi interés, siempre. Porque siempre pensé que era una manera de servir a los mexicanos, a los demás. Siempre lo pensé así. Y el servicio exterior, pues siempre tuve el gusto, ¿sí? Tuve un hermano que fue embajador. Entonces, eso también me ayudó mucho a mí de familia, a tomar la decisión, sí. Bueno, antes que nada, igual gracias por invitarnos a su casa y estar aquí platicando con usted. Y igual me gustaría saber, usted estudió letras en la UNAM, ¿cómo se da esta transición a encontrar su trabajo, su vocación, o cómo se fue induciendo en lo que es todo el servicio exterior? Mira, hay que ver que ha habido muchos escritores, yo no soy escritora, pero muchos escritores que han estado en el Servicio Exterior Mexicano y que han sido grandes diplomáticos. Te puedo hablar de Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es algo tan ajeno, no es... la ventaja del Servicio Exterior es que todo el área de humanidades puede encajar y entrar perfectamente en el trabajo, echándole ganitas. Claro, y porque normalmente se piensa que esto es para ciertas carreras específicas, pero realmente lo importante es tener esta vocación, ¿no? de ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo fue su inicio durante el servicio exterior? ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo se fue introduciendo a este? Mira, tuve la oportunidad, antes de hacer el examen de ingreso al servicio exterior, tuve la oportunidad de irme a Venezuela, cuando estaba Bernardo Sepúlveda de canciller. Y bueno, para mí fue verdaderamente más allá de lo que yo había soñado, el vivir la carrera diplomática. Aunque no era fácil, porque tienes embajadores que son muy distintos. Cada embajada es un virreinato, cada embajador tiene sus modos, ¿no? Pero para mí fue fascinante descubrir el mundo. Le generó un choque muy fuerte, por ejemplo, en la experiencia de Venezuela a comparación de la de México, conocer otra realidad sobre todo. Mira, me sirvió mucho para conocer a México, ¿sí? Porque tú dices América Latina, ay sí, todos, ay qué bonito, somos iguales. Somos iguales y es una mentira eso también. Entonces, ir a descubrir quiénes somos y cómo somos, enfrentándote con el otro, teniendo un espejo, para mí fue fantástico. Me hizo, en primer lugar, querer más a México y incentivó mi curiosidad por los demás. ¿Cómo son los demás? Vaya, me enamoré más de México comparándome, no comparándome bien o mal, viendo sus defectos y los nuestros, viendo lo que éramos unos y otros. No estoy hablando de valores, ¿no? Pero estoy hablando de lo que es México y de cómo me fascinó lo que es México, cómo me hizo querer más a nuestro país. Y por otro lado, me dio curiosidad, si había esa diferencia con ellos, me dio curiosidad de saber con otros países cómo era el asunto. Y durante esta primera experiencia, ¿usted tuvo algún tipo de mentor o de persona que la inspirara, que instaurara esa curiosidad por el mundo, por querer ayudar?
o algún tipo de enseñanza que usted aún aplique hoy en día de estas experiencias? Mira, tuve compañeros espléndidos, pero así un mentor no. No. Solita No. usted fue la que decidió, yo quiero hacer eso porque me inspira. Exacto. Te digo que tuve un hermano que fue embajador, ese sí me gustaba mucho cómo hacía las cosas, ¿no? Pero tuve embajadores espléndidos, ¿no? Como don Roberto de Rosenzweig, que para mí sí fue magnífico embajador. Pero así como lo que llamas un mentor, no. ¿Y cuál fue la primera decisión grande que tomó usted, por ejemplo, cuando era cónsul, que marcó su vida o que le enseñó más? Mira, para mí lo más importante no era una decisión. Bueno, mi decisión fue trabajar para los mexicanos, ¿no? En los consulados es muy fácil, eso porque es la idea. Pero trabajar para ellos y luchar por ellos y pelear, estar de ese lado, para mí fue importantísimo. Me encantaba, aunque te dicen, no te involucres emocionalmente. Eso para mí no existía. Yo me tenía que involucrar emocionalmente. Tú no puedes ver a una mamá que le están quitando su hijo y verlo desde afuera. Yo no. ¿Hubo algún tipo de conflicto en particular donde usted dijo, tengo que poner el pie y ayudar a mis mexicanos, a mis compatriotas? Pues es que así es la carrera. En general los casos te van llevando y te vas involucrando, ¿no? Ya te digo, a una mamá que le quitan el hijo, un caso de pena de muerte, situaciones mexicanas a los cuales han humillado. Y tú dices, yo soy como estos que están humillando, no se vale, no lo voy a dejar, no lo voy a permitir, ¿no? Y te ofende que les hagan, ¿sí? Pues claro. Entonces, esos, más que un caso, que te puedo relatar 20, ¿sí? 20, más que un caso, somos lo mismo y están sufriendo. Ahora, yo te digo, yo me involucraba, que te dicen, no te debes de involucrar, tienes que ser más... No, para mí eso no existe. Cuando tú oyes una mamá, a una señora que te dicen que la amarraron, trabajaba en una casa, la patrona se fue, la señora, que era americana, y entonces el hijo la agarró, la amarró a una cama para violarla, y tenía la niña de 3 años ahí sentada en la puerta. Y el tipo le decía, y tú te callas, a tal grado que la niña perdió el habla. Decirle, tú te callas, y tú te callas, ¿no? Claro, este tipo está en la cárcel, gracias a Dios. Pero cuando oyes eso, pues no puedes no sentirlo, no puedes no decir, yo estoy contigo, y pase lo que pase, estoy contigo, y como la veas, ¿no? Y tu hija, pues vamos a hacer todo lo posible para que tu hija esté bien. Y esta era una mujer extraordinaria que después hizo una asociación para para niñas con problemas. ¿Me explico? Entonces tú ves a los mexicanos que son extraordinarios, cómo luchan por la vida, cómo toman la vida, ¿no? Pues tienes que estar de su lado y tienes que sentirlo, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Verlos como en el cine, pues... Es diferente. Sí, claro, y es una de las grandes características, ¿no? de la carrera diplomática, que es muy humanitaria, muy del trato con las personas. Exacto, que ese es su chiste. Claro, que acuden a ti, ¿no? Más para buscar ayuda, Así que es. para hacer trámites como tal. Sí, también para los trámites, porque hay que entender que los mexicanos eran, ya menos, ya está más, pero eran indocumentados naturales. Ni en México tenían papeles, ¿no? Y entonces yo me acuerdo una muchacha que le dije, era de Zacatecas ella, y tenía como 16 años, y quería una matrícula consular, y entonces para dar una matrícula consular, pues la respaldamos con documentos para que tenga validez oficial y que la policía de allá la respete. Entonces le dije, ¿qué documento tienes tuyo? Cero. ¿Te registraron? Nunca. ¿Fuiste a la escuela? Ay, pues fui así como hasta segunda. Y bueno, y
algo que tenga tu foto. Y la respuesta fue, si me tenían a mí, ¿para qué querían mi foto? Es que esto de los documentos es bastante reciente, ¿no? Yo me acuerdo que mis abuelos me decían que hasta mucho después empezaron a registrarse en el registro civil, a documentar su identidad. Es algo prácticamente nuevo. Y muy difícil para alguien que ni siquiera está en la nación. Así es. Sí, bueno, alguien que salió y que no lo hizo aquí. Para eso estaban ustedes los cónsules. Pero nosotros necesitamos un respaldo. Entonces lo podemos pedir a México, pero si no existe, ¿cómo? No es fácil, no es fácil. Ayuda mucho la fe de bautismo. Esa nos ayuda muchísimo, porque la iglesia tiene mucho orden en sus documentos y entonces la fe de bautismo ayuda. Los papeles de la Secretaría de Educación, ¿no? Se hicieron primero, segundo, el año que es, porque tiene foto. Entonces hay cosas que nos van ayudando con la que vamos respaldando, pero no es fácil. Ahora ya hay más documentos, pero yo tengo una situación, llegó un chico con su mamá y un papel de acta de nacimiento en blanco. Y me dijo, pues póngale usted lo que haga falta. ¿Cómo póngale usted lo que haga falta? Entonces, te dan ternura. Y dices, ay, ojalá pudiera yo de veras sentarme y hacerle su acta, pero no puedo hacer eso porque lo fastidia a usted, vaya, además de mí, pero lo fastidia a usted, porque es mentira. Nosotros tenemos que dar documentos ciertos para que la policía, las autoridades y todo lo respete. Entonces, no podemos mentir. Eso es muy importante, sobre todo, bueno, los que estudiamos Derecho, pues pasa mucho que porque un documento sea falso, tenga algo que no encaje, te pueden tirar todo, te pueden considerar, en caso de Estados Unidos, te pueden deportar incluso, ¿no? Sí. Pero remontándonos un poco más a su carrera cuando empezó, ¿cuál fue su primera experiencia en Estados Unidos? En Estados Unidos. Yo llegué a Nogales. Como cónsul alterna, segunda en el consulado. Y los consulados de frontera son muy distintos. Cuando ya te metes más para lo hondo, cambia la situación, ¿no? Sí, claro. Ya tienes que saber nadar. En el consulado de frontera es distinto porque tienes que apoyar en mucho a los que agarran ahí porque dicen una mentira o porque presentan justamente un documento falso o porque se les da la gana también, porque luego también hay que entender que las autoridades son medio bravas, ¿no? Claro. Entonces estás para ayudarlos o los que no pudieron pasar. Yo tengo una historia preciosa. No, justo si nos la puede comentar. Sí. Hay una historia cotidiana que le haya recordado, por esto vale la pena que yo esté aquí. Sí, 20, 20. De esas tengo 20. ¿Por qué yo y no otro además? Claro. Bueno, pero cuando vivía en Nogales, pues vivíamos en una colonia como todo el mundo, ¿no? En una casa. Y de repente, como a las 8 de la noche nos tocan el timbre. Y eran 3 personas. ¿Sí? ¿Qué se les ofrece? Si es que empezó a llover y entonces el pollero nos dijo que mañana nos pasaba. Y entonces nosotros, por no quedarnos en el hotel, salimos a caminar y estamos aquí. Habían cruzado y no se habían dado ni cuenta, ni ellos ni las autoridades, ¿no? Y ¿cómo se llama? Eran 2 hondureños y un mexicano. Pues pásenle, jóvenes, porque estaba lloviendo, ¿no? Pásenle, ¿qué necesitan? Cenen, siéntense a cenar, no sé qué, les dimos de cenar. Pues ya no se regresen. Si ya están de este lado, ¿ya para qué se regresan? ¿Qué van a hacer? Querían irse a Tucson, caminando, pues siempre se iban a ir caminando, porque cualquier transporte los para, ¿no? Entonces, bueno, pero necesitan cambiarse de ropa, no se pueden ir mojados. Con la tragedia de que mi marido medía 1,90.
Entonces todo les quedaba gigantesco. Pero pues ni modo, eso es lo que hay. Órale, cámbiense de ropa, pónganse esto. Los zapatos de mi marido pues eran big size, ¿no? Entonces, muchos calcetines para que no los fueran a lastimar los pies a la hora de caminar. Y todo esto en su propia casa. En mi casa, sí, esto en mi casa, pero pues tienes que ayudar a tu gente. Vaya, yo soy muy católica, y entonces yo pensé, Dios nos está dando esta oportunidad de ayudar así, de esta manera, ¿no? ¿No se muestra usted como, no solo como servidora pública, usted ayuda a los mexicanos, a otros extranjeros en Estados Unidos, pero hasta como persona, usted tiene este interés por ayudar a los demás, que es algo que todos deberíamos tener? Bueno, vamos a empezar, porque lo primero que son personas. Claro. Entonces tu primer interés es ayudarlos como personas. Y además son mexicanos, ¡qué padre! ¿No? Y además son centroamericanos, muy padre también ayudarlos. Además yo había estado en Honduras, así que... Esta empatía tengo, que sí, por las personas. tienes el afecto ya natural, ¿no? Pero sí, lo primero es que son personas. Y luego son mexicanos, que son tu interés. Además, los mexicanos son algo especial, no creas que hay mucha gente como los mexicanos. Los mexicanos son gente creativa, que ama la vida, capaces de entender la vida, trabajadores, ¿no? Tienen tantas virtudes, inocentes en muchos casos. Te digo que sí, la inocencia es muy bonita, ¿no? Cuando llegan y te dicen, pues hágame usted el acta, con esa sencillez, naturalidad, ellos no piensan que están haciendo algo que no debe de ser, ¿no? Entonces, trabajar para los mexicanos es muy, pero muy padre, muy efectivo y se siente uno muy bien. Esa es otra, ¿no? Que usted no solo trabajaba en las horas que le tocaba, entiendo que es un trabajo de estar todo el tiempo, todo el año, casi toda la semana, cuando lo necesitará alguien. Sí. Mira, no te voy a decir que el servicio consular mexicano, normalmente, habrá el flojo, que sí hay, pero normalmente son 7x24. A la hora que sea y cuando sea. Tú le puedes hablar, yo como cónsul, o a mi segundo de a bordo, o al de protección, y decirle, tenemos un problema, vámonos ahorita, y vámonos ahorita. No hay tu tía, ¿no? O cuando teníamos muy buenas relaciones con lo que ahora es el ICE, que era migración, te hablaban y decían, vamos a hacer redadas. Y entonces los mexicanos invitaban al cónsul o al segundo, lo que sea, a que fuera con ellos para que viera el trato hacia los mexicanos. Por eso no existe. Y no puede existir porque el trato es fatal, ¿no? Pero en esa época donde ellos querían tener un trato humanitario o humano, nos invitaban. Entonces, el cónsul trabaja 24/7. Y precisamente de toda esta vida diplomática, ¿hay algún mito que a usted no le guste, que le gustaría desmentir al respecto? Sí. Por ejemplo, la gente piensa que los diplomáticos se la vivan en cócteles, ¿no? Sí es cierto que ya cuando eres embajador tienes muchas actividades sociales, pero te voy a decir cómo era lo que yo hacía, que lo hacen muchos. Es que yo no quiero decir que yo era algo especial, mis compañeros eran y son extraordinarios, ¿sí? Los del servicio. Los nombraditos así nomás, pues que se acomodan. Pero la gente del servicio está entrenada para eso. Yo cuando tenía un cóctel, averiguaba quién iba a ir y veía de la lista quién me interesaba e iba a trabajar. Claro. Yo no iba a esto y el cóctel y qué bonito, no, yo veía dónde está fulano, si vino, no vino, mis temas con esa persona. No solo es una fiesta, es para trabajar. Exacto, ¿no? Para mí era para una trabajar. oportunidad de reunirse y colaborar. De hablar y de tratar y ver cosas que no vas a ver normalmente de otra manera, porque es difícil irte a comer o lo que sea con gente con la que todavía no tienes relación o que no has creado la relación, etcétera. Entonces son muy útiles esas cosas. Y yo decía 2 o 3, hacía lo que tenía que hacer
y ya me iba. Claro. Y ¿No? también es parte de colaborar y para buscar beneficios para la gente, ¿no? Que esa es otra. ¿Cómo usted como cónsul, primero, pudo o cómo buscaba con las autoridades de Estados Unidos ayudar a los mexicanos? ¿O cómo es este trato? Ese es un trabajo de todos los días. Primero llegas, cuando tú llegas a una adscripción, tienes que ver tu jurisdicción, quiénes son, y vas visitando a las autoridades. Y visitas al presidente municipal, y visitas al jefe de policía, y visitas al fiscal, y a todos. A los defensores, a todos los visitas, ¿no? Y ya los vas conociendo y visitas a las autoridades de migración. Ahora me imagino que no las visitan porque igual se quedan. Todas estas diligencias, yo imagino que le pueden dar mucho estrés a una persona que está intentando ayudar a otras personas. No, bueno, no a mí. O sea, no. Saber que estaba yo haciendo la relación Era me suficiente. parecía muy bien, me gustaba. Y por eso eres de relaciones, porque te gusta la gente, ¿no? A mí básicamente me gusta la gente. Yo voy al súper y acabo de amiga con los de la cola, ¿me entiendes? Claro, es que esa es otra. Y con el que me guarda las cosas, ay, y usted, con todos. Entonces, a mí me gusta la gente. Entonces no me cuesta trabajo ir, visitar y hablar. Como ves, me gusta hablar. ¿Y se siente orgullosa de este nivel humano con el que trataba a las personas? ¿O qué es lo que más...? No, orgullosa no, así eres. Claro. Así es, ese es tu trabajo. Con la simpleza de serlo. Sí, no tienes por qué estar orgullosa de eso. A lo mejor hasta les cae gordo. Porque a los americanos no les gusta que les hable el que Eso no sí. conocen y eso. Y en cambio yo me meto con todo el mundo, entonces a lo mejor no crees que a veces es tan bueno. ¿Y a usted le tocó en Estados Unidos alguna crisis diplomática que afectaba a su trabajo directamente o algún hecho que sí afectó en eso? No. Sí hubo crisis diplomáticas entre México y Estados Unidos, que no había casi, ¿eh? Tuvimos muy buenas relaciones y muy bien manejadas, no quiero ofender a nadie, durante muchos años. Claro. Durante muchos años estuvimos muy bien. Entonces, a mí no me afectaba y yo iba y buscaba a los representantes, que si el senador, que si el diputado de aquí, que si el diputado de allá, a los locales, y todos recibían a México muy bien, no teníamos problema. Un poco distinto actualmente, ¿no? Que cada Ha vez cambiado. hay más roce. Es un roce cotidiano. A mí no. Yo debo reconocer que tuvimos una época muy buena en donde establecimos relaciones con migración. Bueno, teníamos una reunión mensual para revisar nuestros temas, Claro. para ver si había habido quejas, para ver si había habido problemas, para ver qué podíamos mejorar. Ese comunicarse es primordial. Sí, en y situaciones. así es. Y mensualmente nos juntábamos. Pero no era yo, es que eran todos los consulados que tenían esa Esa posibilidad. interés y posibilidad. No, la posibilidad que había creado México, porque quien era el subsecretario para Estados Unidos había acordado eso con la directora de lo que Orsay, ¿no? Y entonces, Entonces- ay, discúlpeme. Sí, no, ¿qué ibas a decir? En el mundo actual, como está la situación de la relación entre Estados Unidos y México, ¿qué le aconsejaría a usted a un joven interesado en meterse en el servicio público, en el servicio exterior? Primero que estudie bastante. No es fácil, los exámenes son muy complicados, los exámenes de ingreso son complicados, pero se puede. Si yo pude, puede cualquiera, ¿no? Entonces, sí se puede. Es muy interesante. Que no crea que ya entré en servicio exterior y me voy a París. No, No es así, Claro. ¿no? Que no hay adscripción pequeña. Es decir, cuando yo estaba en el Matías Romero, ya que habíamos hecho el examen de ingreso, un embajador, hijo, se me fue el nombre, Urruchua, estaba en Belice. Entonces llegó a darnos una conferencia y dijo, sí es cierto,
que Belice, que Belmopan no es París, pero París no es Belmopan. Todos los lugares tienen algo que darles, todos. No hay adscripción pequeña, ¿no? Entonces es interesantísimo cualquier lugar. Yo reconozco que a mí Haití nunca se me antojó, pero era un error mío, debía de pensar yo que sí, ¿no? A mí, donde me decían, me encantaba, y yo fui muy feliz en Venezuela, fui muy feliz en Honduras, fui muy feliz en Nogales, fui muy feliz en Oxnard. Yo, al primer cónsul que conocí de Oxnard, nunca pensé que iba yo a acabar ahí, le dije, ay, a mí me encantaría que el lugar a donde voy apareciera en el mapa, le dije. Es que la verdad, en todos los lugares aprendes Sí. un poquito. Bueno, me fascinó, me encantó, no puedo más que decir que es bellísimo Oxnard, ¿no? Entonces, no sabes. Y cuando me fui a Orlando, que todo el mundo decía, ay, Orlando, Sí, claro. Disneylandia, no sé qué, fue el que, de todo, lo que menos me gustó fue Orlando. Porque había muchísima discriminación contra los mexicanos, muchísima. Y entonces tú ves a tu gente sufrir y sufres con ellos. Claro. Entonces cuando llega una señora y te cuenta, pues no me sirvieron en el restaurante y no puedes hacer nada. No me quisieron servir porque era mexicana. Sí, está Híjole, ese es un coraje, ¿no? O el cura de la iglesia no me atendió bien porque era mexicana y yo le escribí al obispo, por supuesto, quejándome del cura de la iglesia, ¿no? No, claro, y porque muchas de estas grandes ciudades, pues normalmente también traen problemas más grandes, que ese es otro. Pero igual usted fue embajadora en Trinidad y Tobago. Que fui felicísima, me encantó Trinidad y Tobago. Pero para empezar, ¿puede explicarnos cuál es la diferencia entre un cónsul y un embajador? Uy, es del cielo a la tierra. El cónsul tiene una actividad hacia la documentación, hacia los mexicanos, hacia la protección. Son sus principales características, ¿sí? Tratar de que toda tu gente pueda tener sus documentos, aunque tú tengas que batallar para hablar a su casa, a su parroquia, a su pueblo, a su todo. Y las relaciones como embajador son las relaciones con el país. Es decir, que México tenga más presencia, que México tenga más comercio, que México se conozca más, que México se valore más. Ese es tú. Entonces sí es bien diferente una de otras, ¿sí? Y tienes que saber las dos y tienes que disfrutar las dos. Y particularmente, ¿cuál disfrutó más? ¿Su experiencia como cónsul o como embajadora? Hijo, fui tan feliz en las dos. Fui tan feliz en las dos como no te imaginas. Pero probablemente me gustaba más lo consular por mi trato con los mexicanos. Pero era tan padre ser embajador, ¿no? Tan bonito, los temas, la presencia de México, valorar a México, que me gustaba muchísimo. Entonces no es fácil, para mí no sería fácil decirte, ay, pues lo consular, ay, lo diplomático. Ambas tienen sus cosas. Las dos son preciosas, Y entiendo, son carreras preciosas. entiendo igual que como embajador en Trinidad y Tobago tuvo mucha incurrencia en la CARICOM, en todo lo del Caribe igual, ¿no? Todo, sí. En la CARICOM era la representante de México ahí, y en la Asociación de Estados del Caribe, pues también, vaya, estaba la sede en Trinidad, en Puerto España, pero además, pues eres la representante oficial Claro, de México, entonces todos los temas son bien interesantes. Y países que a primera impresión pareciera que no tienen tantos mexicanos, o que no hay muchos, pero seguro. Bueno, no hay muchos, en todos lados hay mexicanos. En Sí, México claro. podría cubrir el mundo. Estamos Pero, pasando. ¿sí? pero los temas, la importancia para México de cada lugar. Claro, Vamos a empezar por lo que México más le interesa, que tienen votos en Naciones Unidas, esa gente, sí. esos países, ya de ahí. Pero además, los temas
le importan a México, le interesan a México. Entonces México tiene posiciones ante cada tema que se trata y hay que defenderlo, y hay que ganarlo y hay que sacarlo adelante. Entonces, pues es bien interesante. Y hablando un poco de esto de las Naciones Unidas, ¿a usted le tocó en algún momento hablar o ser parte de algún comité o alguna discusión que se llevara a Naciones Unidas? No, porque eso se trata en otra área de la Cancillería. Ah, perfecto. ¿Sí? Lo que sí me tocó es avisar a México de las posiciones de los países. Lo que te interesa es tener amigos en la Cancillería que te cuenten, Claro. ¿no? ¿Cuál es la posición de Trinidad? O amigos en todos lados, ¿no? Aún los mismos embajadores de otros países ahí en Trinidad, pues tienen la relación con ellos y con ellos hablas. Claro, la Cancillería normalmente lo sabe y es una Cancillería muy profesional la nuestra, o era. Pero ¿cómo se llama? Y entonces ellos lo tienen, pero puedes darles datos que les puedan ser importantes en algún momento. ¿Y cuál fue la experiencia que más le gustó en Trinidad y Tobago, que más le marcó? Híjole. Bueno, la relación con Trinidad yo la consideraba muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, un dato. Habían tenido problemas con Cemex, había querido ponerse en Trinidad y no había podido. Entonces, ¿qué hice? Fui con el secretario de Comercio, lo invité a México, fuimos a Cemex, ¿no? Y consiguió. Y fue muy importante porque estaban cerrando Venezuela. Ya, quería Hugo Chávez cerrar o quedarse, no sé en qué acabó, pero entonces pudieron tener su base en Trinidad, ¿no? Entonces, pues eso es algo importante que tú dices, qué bien, ¿no? Esa importancia de relacionarse con la gente para luego Sí. ayudar a ambos. A nuestra industria, a nuestras empresas, ¿no? Entonces, eso para mí fue algo que me gustó mucho. También hubo un momento de una crisis en la Asociación de Estados del Caribe. En una reunión, Barbados tuvo un problema con Venezuela. Y entonces tuvieron una discusión ahí muy, muy fuerte. La Asociación de Estados del Caribe, para sobrevivir, exige que todos los estados voten al unísono. No puede haber unos que sí y otros que no. Claro. Y entonces me tocó negociar eso, fui con unos, y lo sacamos adelante. Para mí eso fue algo de orgullo. Pero es la ¿no? importancia de la diplomacia, ¿Te ¿no? das No cuenta? estarse Sí. ahí contrariando con otra persona, pero intentar buscar una solución que a ambos les ayude. Exacto, eso es, algo que sirva para todos, ¿no? ¿Usted definiría la diplomacia de alguna manera en particular? Bueno, pues lo que es la capacidad de relacionarse. La capacidad de relacionarse, hay que entender que cuando tú vas a una negociación, no solo debe prevalecer tu interés, sino hay que entender que los otros también tienen intereses. No es tú sobreponerte ante los demás, es Exacto. intentar Exacto. beneficio colectivo. Lo primero que tienes que saber es hasta dónde vas a llegar en tu negociación, ¿no? Este es mi límite y no pasarte nunca de ahí, pero también entender que el otro tiene un límite y entonces tratar de juntarlos los dos. Entonces es bien interesante, la negociación de los temas es bien importante y bien interesante. Y para estos países en los que estuvo como Trinidad y Tobago, Honduras y Venezuela, ¿qué representa México en general? Porque, bueno, México siempre ha tenido la costumbre de ser un país neutral que busca apoyar más o menos en Centroamérica y en el Caribe. Cuando usted estuvo, ¿qué pensaban de México en general? Bueno, que México es un país grandototote. Bueno, Sí. sí, va a comparación. Sí, México es, no, y a comparación, y realmente, México es un gran país, ¿no? No vamos a ser chicos, pero por lo pronto era un gran país. Y para Centroamérica era importantísimo. Mira, cuando estuve en Honduras, Honduras tuvo una crisis de energía eléctrica,
en donde pasaban 16 horas del día sin Bueno, las 16 horas. Y entonces, y no tenían solución. Rafael Calleja era el presidente, y entonces vino a México, y México le dio 2 plantas que tenía prestadas. Pues se las prestó para que solucionara su problema por el momento. Y pues Honduras lo solucionó en ese momento. Bueno, pues esa es una gran cosa de México, ¿no? Que México podía hacer cosas por otros, ¿no? Y no es que le dijera, bueno, yo te doy esto, pero tú en cambio me das. No, al rato iba a venir el en cambio, ¿no? Pues sí, porque así es. Sí, Porque México tiene intereses ahí. Oye, fulano quiere invertir, fulano quiere esto, o lo otro, o cómpranos por acá. Está bien, pues así es. Pero México se las dio así y resuelve tu problema. Entonces, pues es algo importante. y se nota mucho el cambio entre estos países a comparación de Estados Unidos en la percepción de México. Me imagino que bastante. ¿Cómo te explico? Pero Estados Unidos sabe que México es un país grande, importante. No creas que dice, ay, esos de México. Ellos saben que México, primero, porque están llenos de mexicanos, ¿no? El otro día estaba yo viendo a un estandopero, un cómico, que decía, las pirámides de Egipto, todo el mundo dice, no, extraterrestres vinieron a construirlas y seguro vinieron del otro mundo y no sé qué. Dice, en México también no hay pirámides, pero ahí dicen, seguro los mexicanos en 3 días las hicieron. Porque los mexicanos son trabajadores y hacen las cosas. Y fíjate qué imagen, que nosotros no tenemos, que nosotros no tenemos. Pero así decía este hombre y dices, pues sí, así es. Tú ves a los mexicanos trabajar allá y acá, pero con este calor de aquí, con más ganas. Sí. Pero los ves trabajar allá y te da orgullo. Te hace sentir muy bien. Dices, son extraordinarios. Llenan su cesta de fruta, no sé qué, corren y le echan corriendo, cargando con eso. Bueno, dices, qué maravilla. Claro, y es mucho este orgullo también de saber que los mexicanos donde estén siempre son bien vistos o que hacen las cosas, que trabajan. Entonces, pues me imagino que eso mismo también hace que al ser diplomático quieras buscar que estén bien, ¿no? La mayoría, Así o que es. todos puedan estar Así bien. es. Sí, quieres el respeto. Claro. Quieres que estén bien, quieres el respeto, ¿no? Y sí, hay patrones que lo respetan muchísimo, que saben que sin ellos no salen adelante. Bueno, ahora lo hemos visto, Sí, claro. ¿no? Y el gobernador de California que sale y dice, los mexicanos son nuestros, ¿no? Entonces, te das cuenta que han creado una imagen, ¿no? Una imagen de México y de los mexicanos que te da orgullo. Sí, y me imagino que usted habrá conocido a muchísimas personas en general a lo largo de su vida, pero ¿habrá algunas que les haya quedado marcadas así o que en su momento se habrán hecho sus amigos o algo del estilo que conoció mientras ejercía su función? Sí, por supuesto que sí. Y muchos mexicanos que están allá, que te da orgullo, ¿no? Que te da orgullo conocerlos y decir, son mis amigos, ¿no? Gente de la que estás orgullosa de haberlos conocido, de saber quiénes son y de que sean tus amigos. Que dices, estos sí son mis amigos. Vaya, yo sí soy su amiga, porque ellos son los que valen la pena. Pero es lo bonito, ¿no? Establecer relaciones con gente que dices, de ti estoy aprendiendo, qué bueno haberte conocido. Qué bueno haberte conocido. Y Sí. finalmente, ahora en esta etapa de su vida, ¿tiene algún proyecto que la inspire, algún objetivo o algo que le recuerde, de aquí aprendí y esto es lo que me ha formado, aquí soy, esto soy? Ay, sí, tengo muchos. Primero aquí varias veces he dado clases. En la UPAEP daba yo clases, ¿no? Lo que pasa es que la UPAEP se fue. No fui yo. Pero pues ni modo. Pero ¿cómo se llama? Sí, yo apoyo mucho en una parroquia y me gusta.
me gusta hacer lo que hago, ¿no? Y me gusta, te voy a decir, me gusta que no soy nadie ahí. Ahí los importantes son otros. Y eso me gusta mucho, porque yo digo, me están ubicando, ¿no? Yo siempre me sentí su excelencia. Y ahora me están ubicando, eso me gusta mucho, porque no soy nadie. Padrísimo. Y si pudiera hacer un recuento de toda su carrera en general como diplomática, ¿qué es lo que piensa acerca de esto? ¿O qué recuerdos le vienen? ¿Cómo la puede definir? Pues que fui muy feliz, que me enriqueció mucho porque conocí mucha gente y conocí culturas y maneras de vivir interesantes e importantes. Conocí la dignidad de los países y cómo hay que respetarlos, ¿no? Me rompí imágenes falsas, ¿no? Estereotipos que uno tiene y que no son ciertos. Que uno tiene que ir y decir, qué padre que te conocí porque vales la pena. No, la verdad que es muy grato, hasta para nosotros, y hablo por los dos, escuchar sus historias y cómo usted ha evolucionado como persona y cómo ha crecido y de lo que ha aprendido, ¿no? Y pues nada más que agradecerle por haber estado aquí con nosotros. Un último comentario que tengas tú. Yo tengo un comentario y te agradezco lo que me acabas de decir, pero no creas que soy la mejor diplomática. México tiene diplomáticos extraordinarios, ahora están muy menospreciados, pero que han puesto el nombre de México en alto, pero que también han aprendido a valorar el mundo. Como te digo, el embajador Urruchua, que de Dios goce, decía, Belmopan no es París, pero París no es Belmopan. Y entonces, y eso te enriquece, te enseña a valorar, a apreciar, a amar. Entonces, México ha tenido embajadores extraordinarios, grandes negociadores, grandes patriotas, grandes todo. Que eso es una de lo más importante, ¿no? Y es que lo que hagas te haga feliz también y puedas aprender de eso. Creo que también de las experiencias de otras culturas aprendes mucho en general. Muchísimo. Yo podría decirles, éntrenle porque es padrísimo. Y justo eso, le queríamos preguntar qué mensaje le puede dar, en nuestro caso, pues estudiantes de Derecho que quieran meterse a esta área del servicio exterior o en general de apoyar a otros mexicanos en otros países. Sí, porque también existen los organismos. Sí, claro. ¿No? Y ahí yo veo muchos chicos que se van por ahí y me gusta porque ayudan en general a la gente. Entonces, yo primero que estudien mucho porque el examen de ingreso sí es dificilito. No es así como, dormida. No, tienes que estar preparada ante todo. Tienes que hacer un buen examen, tienes que estudiar, pero una vez que estás adentro, híjole, qué padre es. Es difícil. Y luego, yo conozco a los que han estado y hacen muy bien su trabajo, pero qué flojera. No, hay que echarle ganas siempre porque, bueno, eso en todo lo que es el servicio público, ¿no? Estás ganando dinero de mexicanos, claro, que tienes que corresponder, Pero sí es muy padre. Pues ahora sí, nos queda más que volver a agradecerle por haber estado aquí con nosotros durante estos minutitos y agradecerle al público que esté viendo. Este ha sido un capítulo más de Jurídicamente Hablando. Somos Paula Osorio y Jesús Espinosa. Muchísimas gracias.